la actividad eléctrica del corazón, que es medida por electrodos colocados en la parte superficial. Bien, esos electrodos tienen una importancia internacional de colocarse. Para que aprendan a colocarlo. Siempre yo les digo, eso es más de enfermería. Eso es más de enfermería, pero ustedes tienen que saber también hacerlo, porque les va a pasar que en un rural piden ustedes un electro y a veces la enfermera que está ahí, que está haciendo el rural, y no es muy juiciosa y no sabe cómo colocar los electrodos. Entonces, si ustedes quieren hacer un buen diagnóstico, pues necesitarían colocar bien los electrodos, y si la jefe no puede, pues ustedes tienen que estar en condición de hacerlo. ¿Qué diferencia hay entre los electrodos para la persona Y todos los electrodos son lo mismo, lo que pasa es que la diferencia es el terminal del electro al que se conecta. Y esos terminales, pues, nos dan, por denominación internacional, nos dan esta ramificación. Porque, por ejemplo, los electrodos están marcados. Hay uno que es ABF, que es foot, que va el pie. Ese electrodo no tiene ninguna diferencia con el que se coloca acá. O sea, son electrodos hechos iguales y detectan electricidad. La diferencia en qué está, en que el electrocardiograma le va marcando a usted en el papel B1, B2, ABF, ABL, ¿sí? Y le dice cada derivada que es lo que está registrando. Usted previamente ya tiene que tener en su cabeza cómo se ve el electro normal. Entonces usted sabe que en ABF, ¿sí?, se ve muy parecido a D3 porque el estímulo cardíaco va hacia abajo, por lo tanto casi siempre es positivo. Pero si usted no coloca ABF, que por cierto el electrodo dice ABF para que usted sepa que va en el pie, sino que usted dice, no me da la gana, lo coloco en el brazo derecho y lo coloca aquí en la muñeca derecha, pues en el electrocardiograma, ahí en donde diga ABF, le va a marcar distinto, ¿sí? Porque el terminal de ABF igual le detecta la corriente, pero no le va a detectar la corriente que normalmente detecta ABF abajo en el pie, sino que la detecta acá. Entonces acá vería que la corriente que se aleja, por lo tanto sería negativo, mientras que ABF casi siempre es positivo en un corazón normal. Entonces los electrodos no tienen diferencia en sí en la funcionalidad, ellos hacen lo mismo que es detectar corriente. La diferencia está en el terminal. ¿Listo? Y entonces, bueno, son electrodos, se colocan en la parte superficial de la piel con una denominación y ellos detectan electricidad. El corazón, cuando el corazón en su actividad eléctrica se despolariza y se repolariza, y eso genera corriente a los tejidos circundantes y los electrodos alcanzan a captar algo de esa corriente. Ya es una corriente muy diluida. La corriente que captan los electrodos no lleva el mismo potencial que dentro del corazón o alrededor del corazón. Ya ha perdido potencia. Aún así los electrodos la captan. Entonces, pues los electrodos nos dan un registro en el papel. Y hay un papel electrocardiográfico y ese papel se va marcando. Cuando ustedes lo leen ahí y le dicen, ese papel es un papel termosensible, y lo que ustedes ven en el electrocardiograma no es tinte, es la impresión del calor de una aguja caliente sobre un papel termosensible. ¿Sí? Básicamente lo que hace el electrocardiograma es una aguja, tiene una aguja, imagínense una aguja caliente oscilante, y ella oscila según los voltajes que ella va captando. Entonces, a medida que capta voltajes, ya se va moviendo y se va marcando en el papel, y eso es lo que ustedes encuentran. Esas son las características normales del electro. Tenemos, pues, unas cuadrículas, un eje X, un eje Y. El eje X, o sea, la horizontal, va midiendo tiempo. El eje vertical va midiendo voltaje como les
les digo, como no es un voltaje tan alto el que se está captando, pues se mide en milivoltios. Se mide en milivoltios y en tiempo, pues ese sí se va marcando en segundos. A mí me gusta expresarlo en segundos, 1 segundo, 2 segundos o 0,2, 0,4, 0,6, expresado en fracciones de segundo. Me explico, ustedes ven acá. Este 1 sería 1 segundo. Resulta que los cuadritos, tenemos cuadritos grandes y cuadritos pequeños. Y ellos, cada uno de ellos, pues, tiene un valor que vamos a ir mirándolo más adelante. Cada uno va a tener un valor. Más o menos cada 5 cuadritos grandes, que son estos que ustedes ven acá, este es un cuadro grande. Más o menos cada 5 cuadritos grandes equivalen a 1 segundo. Entonces ustedes están viendo acá que más o menos en el 0 arrancó la onda de exponenciación auricular y acá en el 1 ya había arrancado la exponenciación auricular. Entonces más o menos este paciente más o menos cada segundo aproximado está teniendo un ciclo cardíaco. Hay formas de calcular la frecuencia cardíaca, entonces este electrocardiograma tiene unas características, unas ondas que pues vamos a empezar a mirarlas. Lo primero es esta que está acá, que es la onda P, que representa aquí despolarización de las aurículas. Es una sola onda por las dos aurículas. Como yo les decía, cuando hay alguna hipertrofia auricular bastante marcada, esa onda puede alcanzar a mellarse un poquito. ¿Qué significa mellarse? Que tiende a parecerse a una M, y lo que ustedes ven acá es que de pronto viene la onda, que ustedes ven como otra muesquita, y tiende a mellarse. Estas son las características normales de la onda P. Aproximadamente un cuadrito y medio de altura, ¿sí? Cuando suelen tener ya 2 cuadritos o un poquito más, ustedes la ven como muy alta, suelen implicar hipertrofias auriculares. ¿Por qué? Porque cuando el músculo del corazón crece, aumenta el voltaje, ¿sí? Aumenta el voltaje. Entonces, cuando hay hipertrofias auriculares o ventriculares, pues vamos a encontrar aumentos del voltaje expresados como aumento de esas ondas. Bueno, la onda tiene esa característica, suele ser muy suave, tiende a ser un poquito simétrica, y pues su duración son más o menos 2 cuadritos y medio a 3 cuadritos pequeños. Miren acá, pequeños. ¿Eso en qué se traduce? Una duración de más o menos 0,12 a 14 segundos. ¿Cómo lo sé? Porque ahorita les digo cuánto equivale cada cuadrito. ¿Qué pasa si el intervalo de tiempo es más largo o más corto? Ahí vienen patologías. Bueno, si es más corto, no hay tanta implicación, pero si es más largo, sí. Y la implicación es que se demora más el estímulo en llegar a los ventrículos, casi siempre cuando de pronto la onda P se prolonga mucho, hay alguna patología de la conducción interauricular o el mismo nodo sinusal, ¿sí? se prolonga ese tiempo de despolarización. No es tan frecuente. Lo más frecuente, ¿saben qué sí es? Encontrar es alteración de esto que está acá. Es esto. Segmento PR. Sin embargo, bueno, está la definición de segmentos y de intervalos. Los segmentos son estos espacios que tenemos. ¿Sí? O sea, eso es un segmento, por ejemplo. Segmento ST, porque está entre la onda S y la onda T. Y los intervalos incluyen la onda y el segmento. Por ejemplo, acá le están marcando este, que es el segmento PR. ¿Sí?
También lo pueden encontrar como segmento PQ, es lo mismo, sino que algunos autores toman la Q y otros toman la R, porque dicen, no, la Q no siempre es constante, a veces la Q no está en algunas derivadas, entonces no me gusta la Q, es la R, es lo mismo. Intervalo PQ o intervalo PR, los dos se toman con la misma medida de estos 0,16 segundos. Entonces el intervalo PQ o PR no debería durar más de 0,16 segundos. Algunos colocan que máximo 0,20 segundos. Y entonces dicen algunas literaturas que cuando ya está pasando los 0,16, 0,20 segundos, ¿sí? O sea, cuando está durando casi el intervalo un cuadrito grande de estos, ¿sí? Un cuadrito grande de esto vale 0,20. Mírenlo acá, 0,2. Es lo mismo que 0,20. Entonces, algunos autores dicen que cuando ya el intervalo PQ o PR está durando la totalidad de un cuadrito grande de estos, es que ya hay algún problema de bloqueo auditoventricular. Entonces, para responder la pregunta de la doctora, ¿qué pasa si es antes? Si es antes, no tiene tanta implicación. Si se demora mucho, sí, porque ahí ya empieza a haber un bloqueo auditoventricular que toca ver de qué grado es, si el primero, segundo, ¿sí? Y entonces normalmente cuando ustedes ven ese intervalo prolongado es que el estímulo se está demorando en llegar al lóbulo auricular. Y este segmento que ustedes están viendo acá, este espaciecito, es el tiempo en que sale la onda P, despolarización auricular, y este tiempo que está acá es un tiempo de silencio eléctrico, o sea, llegó la corriente en nodo auricular y luego él la suelta. Y en total, el tiempo que se demora en despolarizarse la aurícula a pasar el estímulo a los ventrículos, pues es 0,16. Cuando, vuelvo y le repito, el nodo auriculoventricular demora mucho, empieza a haber problemas en conducir esa corriente eléctrica. Normalmente vamos a ver onda P y vemos una línea que está cada vez prolongada, se prolonga mucho. Sin embargo, casi siempre se mide ese intervalo, no miden ustedes el segmento sólido, sino miden el intervalo. Entonces, eso es lo que sucedió. La segunda onda no es una onda sólida, sino es un complejo, es el QRS, que varía mucho en su morfología. En algunas derivadas es un poquito más marcado el Q, en otras casi no se aparece. Eso depende de las derivadas. Cada onda de esas expresa un momento distinto en la despolarización, por eso se aparecen de esa forma, pero finalmente todas las tres van unidas en el mismo complejo que representan exactamente lo mismo: despolarización ventricular. Por eso es una onda mucho más alta que la onda P, porque los ventrículos tienen mucha más masa, por lo tanto manejan más voltaje. Entonces, ese complejo QRS normalmente no debería durar más de 40 y medio o 2 cuadritos pequeños. Por el momento les estoy hablando así, pero más adelante que estemos ya más en patología, yo les doy como los segundos específicos. Si ustedes ven un QRS que ya está durando 2 cuadritos pequeños, o 2 cuadritos y medio, más de 2 cuadritos, ya pensar que se está prolongando un QRS, se está prolongando ese complejo QRS y algo está pasando. ¿Listo? Pronto algún bloqueo de rama. Ese complejo QRS ustedes lo pueden encontrar más bajito o incluso más alto, tan alto que incluso se sale del electrocardiograma. O sea, está la hojita del electrocardiograma y ustedes ven que la onda Q, onda R y luego vuelve y baja, pero usted no ve dónde culmina porque se sale del papel, ¿sí? En este caso son voltajes muy altos que incluso superan la configuración del electrocardiograma. En esos casos, pues hay de pronto una patología ventricular bastante marcada, ¿sí? O de pronto alguna anemia que produce con un voltaje exagerado.
Y si encuentran el complejo QRS más bajito, ¿qué estaría expresando eso? ¿Qué estaría expresando? Velocidad no. Velocidad no, porque no estamos hablando en X sino en Y. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, estaría disminuido el voltaje, pero ¿por qué? ¿Qué estaría expresando el corazón en ese momento? Si ya les dije lo contrario representa que un hipertrofia ventricular. Entonces allá habría ya probablemente una atrofia miocárdica o en el paciente algún daño miocardio ha perdido células de miocardio, un miocardio que ha tenido infartos o marcadores de riesgo cardiovascular y se ha venido deteriorando y es un infarto que tiene una masa muscular tan grande, entonces lo pueden encontrar bajo. Otros en quienes ustedes pueden encontrar un voltaje bajo sin que de pronto tengan una atrofia miocárdica ni nada de eso, en las personas muy obesas, pacientes obesos. Ahora me van a decir, yo tengo una tía muy gorda que se hizo un electro y no le sale bajito. Sí, hay variaciones, pero muchos pacientes obesos al momento del electro marcan voltajes bajitos sin que de pronto tengan una atrofia miocárdica. ¿Por qué? Porque la grasa no es muy buena conductora, el agua sí. Entonces tienen mucha grasa, mucho tejido celular subcutáneo, mucho panículo adiposo, mujeres con mamas muy grandes y mamas muy grandes a predominio de tejido graso, porque hay mujeres que tienen senos grandes por predominio de tejido glandular y hay mujeres que tienen senos grandes por predominio de tejido graso. Después hago una clase solamente para los hombres para enseñarles cómo se diferencia esa vuelta y les enseño cómo diferenciar. La mujer no. ¿Por qué? Porque da interés para los hombres. Aquí algunos cambiamos por ambas. Entonces, si es una mujer con tejido mamario muy grande y de pronto tejido mamario más graso que glandular, colocan ustedes los electrodos y resulta que la grasa, a más grasa, menor líquido, ¿cierto? Yo les había comentado eso. Sí. A menor grasa, menor líquido, entonces la grasa desplaza líquidos tisulares y la grasa no es muy buena conductora, entonces llega ese voltaje y la grasa la atenúa. Entonces tienen aquí el electrodo, tienen acá panículo adiposo, acá tejidos circundantes y acá corazón. El corazón emite la descarga, pasa los líquidos, pero esa corriente no atraviesa muy bien panículo adiposo y el electro reporta un voltaje más bajo. ¿Sí me hizo entenderlo? Sí. Profe, Y entonces, señor, un desnutrido, la onda R va a ser bastante alta. no le digan no desnutrido, digamos un paciente Con bajo peso. normal, pero que es ectomorfo. Ajá. No me gusta decir desnutridos porque yo en algún momento fui Bien ectomorfo. nutrida. Fui ectomorfo y tenía problemas para peso. No critico los flacos porque de allá vengo. Y no critico los gordos porque para allá voy. Entonces, y tenía dificultades para subir de peso y ahora subo de peso mucho más fácil. Entonces, y no estaba desnutrido, no tenía deficiencia nutricional, simplemente en la morfología, en el cuerpo ectomórfico, se tiene mucha dificultad para ganar peso en tejido graso. Pero ellos nutricionalmente se ven, no están con detención, o sea, tienen una estatura promedio, quiere decir que crecieron y tenían nutrientes para sustentar el proceso de crecer, o sea, no tienen una desnutrición crónica, tienen una altura y no están anémicos, no tienen deficiencias de micronutrientes, nada. Entonces, en esos pacientes, usted los ve muy delgados, sí, pero no están desnutridos. Usted les toma el electro y usted va a encontrar un voltaje un poquito más alto. De hecho, me ha pasado con amigos donde yo trabajo. Me dicen, Doc,
mire el electrodo de un primo. ¿Y eso por qué así? Sí, son ondas altas, bastante altas, pero es por eso. Son muy delgados y los electrodos prácticamente están contactando ya ahí con toda la pared torácica, no tienen casi tejido graso que se interponga. Entonces en ellos pues se marcan ondas altas sin que haya una connotación patológica. Profe, ¿cómo distinguimos entre un aumento de voltaje patológico y algo que está diciendo? Uno, sintomatología, antecedentes del paciente. Sí, antecedentes del paciente. Y porque normalmente usted tiene que tener una fisiopatología, o sea, uno no hace una hipertrofia del corazón o una hipertrofia ventricular de la noche a la mañana. ¿Sí? Eso es un proceso que requiere tiempo y tiene que estar sustentado por algo que lo ocasione. Yo no hago acá ahorita una hipertrofia porque sí. La hipertrofia viene como un mecanismo de adaptación fisiopatológico del corazón a algo que lo está molestando. Si es por ejercicio, el corazón igual está sometido a un estrés y dice: yo tengo que hipertrofiarme para suplir las demandas de esta persona que está haciendo actividad física intensa. Entonces le pregunta a ese pelado delgado: ¿usted hace ejercicio muy frecuente? No, yo me la paso jugando League of Legends. No, papito, no es. Sí, es el con ningún lado. Entonces, no es. Listo. Entonces, hipertrofia fisiológica no sería. Usted le toma la presión arterial 110/55. ¿Está alta o no? No. Acuérdense que el límite establecido para presión arterial para mayores de 18 años, 140 de sistólica y igual o mayor de 140 de sistólica o igual o mayor de 90 de diastólica. Y usted lo ve 110/60. De pronto en tomas anteriores lo mismo, o sea, no tiene una hipertensión arterial y aparte por la edad no le daría. Digamos, estamos hablando de una persona de 22, 23 años. ¿Fuma? No fuma. O de pronto sí, pero lo sigue haciendo desde hace 1 o 2 años, ocasional. Entonces, no tiene una hipertensión arterial para sustentar que el miocardio se esté hipertrofiando para vencer esa hipertensión. No es deportista de alto rendimiento. No ha tenido antecedentes de infarto, porque en efecto podemos ver si la persona ha tenido antecedentes de infarto o no. Algún día llegaremos allá, pero normalmente se ve como una onda Q patológica. Se llama una onda Q patológica, una onda Q que es muy ancha. Y eso a mí me dice que tuvo una necrosis en esa zona. Un ancha y profunda. Y entonces, usted ha estado hospitalizado antes, pues, ¿no? Toma algún medicamento, no, yo no tomo ningún medicamento. ¿Ok? ¿Por qué se está haciendo el electro? No, porque a veces tengo como una molestia, un dolorcito, que termina siendo en muchos pacientes jóvenes que refieren dolor torácico, termina siendo normalmente entre la adolescencia y los 21 o 22 años, sobre todo los hombres, que seguimos en parte creciendo después de esa edad, incluso algunos hasta los 20, 21, y seguimos teniendo cambios morfológicos en la expansión torácica, en el paso de esa caja torácica del niño adolescente adulto. La caja torácica al irse expandiendo, al irse modificando, en ocasiones duele, y ese dolor puede simular incluso un infarto. ¿Sí? Y llevan a los niños, el adolescente o el joven o príncipe porque un dolor muy severo, pero el efecto es normal. Puede ser también un síndrome de Tietze o costocotritis, muy común para algunos otros por estrés, o de repente van al gimnasio, empiezan a meterle más peso al gimnasio o a hacer algún tipo de rutina distinta que involucra los músculos del tórax y hacen irritación de los nervios intercostales y duele. Pero la diferencia es que cuando se palpa la caja torácica, el brinca y duele. Ahí no es un infarto, porque ustedes ahí no están quitando el corazón. Entonces ahí usted tiene la certeza, usted dice, un infarto no es porque con caja torácica y duele.
algunas infecciones virales hacen que se irriten los nervios y duele también la palpación. Entonces, no, doctora, yo vine a hacerme ese electro por eso, usted me toca la caja torácica y le duele. Síndrome de Kitsen, con antiinflamatorios aquí. Y usted encuentra en el electro eso, pero usted no es hipertenso, no es deportista de alto rendimiento, de pronto no fuma o fuma muy ocasional, o el famoso vape ahora, y no toma ningún medicamento, no ha tenido ningún antecedente de hospitalización, ni nada, no tuvo ningún antecedente al nacer, en la infancia, en el desarrollo de ninguna patología cardíaca, a la auscultación, no le encuentra usted ningún soplo. Por eso es importante no solo los exámenes, sino todo, o sea, la historia clínica, la anamnesis, todo. Entonces ustedes llenan la razón y dicen, porque es muy delgado. ¿Ya? Y ahí ya. Otro pudiera decir, no, pues enviémosle un ecocardiograma y con el ecocardiograma nos damos cuenta si tiene hipertrofia o no, porque finalmente es el ecocardiograma quien me confirma, quien me confirma eso. ¿Sí? Con el electro nosotros podemos sospechar que él tiene una hipertrofia ventricular auricular, pero quien me lo confirma es el ecocardiograma, porque el ecocardiograma me proporciona imagen en tiempo real del corazón. ¿Cuánto mide el ventrículo izquierdo del grosor? ¿Cuánto mide la aurícula? ¿Cuánto mide el... Entonces eso. Pero se justificaría enviar un ecocardiograma que cuesta 600, 700, que de pronto le van a demorar 4 o 5 meses en autorizar, luego otros 3 meses para que le den la cita, y que lo vea el cardiólogo y le haga un ecocardiograma o sea, no justifica, porque usted se llena más o menos en antecedentes, especifica eso en historia clínica. Por lo tanto, aumento de voltaje probablemente por individuo con textura muy delgada, ¿sí? Hallazgo de pronto, pues en este caso sería y ya, y así es que usted lo saca. Por eso es importante siempre relacionar el electro con la clínica, porque a usted le va a pasar cuando se gradúe o incluso antes de graduarse, ya le empieza a la gente a enviar electros y le envían cosas. Y a mí eso sí me gusta, porque está uno y le envían un electro sin contexto, así, ni un buenos días ni nada. Y le envían uno el electro y ya. Y eso no es así, uno tiene que mirar el contexto del paciente. Entonces yo siempre digo, contexto, ¿qué? O sea, ¿esto qué? ¿De hombre, de mujer? No, esto, el primo de una vecina que me envió eso, yo se lo envío a usted. Ah, no, porque no sé. No lo puede leer, no lo puedo leer porque necesito el contexto, porque eso es lo que viene, es importante. Puedo encontrar algunas cosas que yo digo, puede ser por esto, pero sin un contexto, nada. Usted puede encontrar una elevación del ST, pero el paciente es joven. Usted lo está viendo acá que está tranquilo, no tiene clínica de infarto. Y usted le toma troponina y las troponinas son negativas. El electro coincide con el paciente, no coincide. Entonces, puede ser una alteración de la máquina, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, pero la clínica tiene que coincidir con el electro. Entonces, por eso cuando le envíen, ¿qué clínica tiene el paciente? ¿De parte de quién o qué? ¿Esto qué? Entonces, por eso es importante. Cuando le envíen un electro, usted, bueno, mire el electro, se mira de pronto qué hallazgos se encuentran, pero es importante que usted pregunte por qué le enviaron el electro. No, es un electro de rutina. Es un electro de rutina, mi tía ya tiene 38 años, no sé qué, nada. Se lo enviaron ahí como examen de rutina. Ok, no, pues mire. Frecuencia cardíaca normal, empieza usted a hacer todo el esquema del electro, vamos a aprender. Eso para el QRS más o menos lo que se pueden encontrar. Sigue un segmento, usted lo ven ahí, que es el segmento ST, que el segmento ST se mira cuando ya hay una lesión establecida a nivel miocardio. Y lesión en el sentido de isquemias, ¿sí? Infartos. Cuando el segmento ST se eleva o se deprime, ya el músculo cardíaco entra en una lesión irreversible. Fisiopatológicamente, lo van a ver, la fisiopatología tiene unos pasos. Paciente sano, las células están en homeostasis. Paciente enfermo, el paciente se le bloqueó la arteria del corazón,
pero tiene 2 minutos, 5 minutos de darse bloqueo la arteria. ¿Se va a morir el corazón de una vez? No. Todo tiene un tiempo. Y entonces, 5 minutos de isquemia. Entra en lesión reversible. Las células al estar isquemiadas no les llegan nutrientes, disminuyen los niveles de ATP, los niveles de oxígeno, empieza a disminuir la fosforilación oxidativa, empieza a fallar la bomba sodio-potasio, pero no ha fallado de todo, todavía trata de mantenerse. Fallan los componentes estructurales de la célula empieza a hematizarse y empieza a haber cúmulos de material amorfo dentro de la célula y histológicamente se ve así, lesión reversible. Si ustedes desobstruyen esa arteria, la célula no se muere, ¿sí? Eso dentro de un tiempo. Si ustedes obstruyen esa arteria, la célula no muere, está en lesión reversible, otra vez le llega oxígeno, nutrientes y ella revierte todos los cambios. O sea, disminuye el edema intracelular, porque otra vez la bomba sodio-potasio funciona al 100, saca el líquido restante y la célula retorna. Si usted no desobstruye esa arteria, más o menos 15 o en promedio 20-25 minutos después de estar con ese dolor torácico, incluso a 30 minutos de estar con esa arteria tapada, ya las células empiezan a entrar en lesión irreversible. O sea, si ustedes obstruyen en ese momento, las células ya igual ya van a la muerte, no van a recuperarse, pero igual usted tiene que desobstruir pues para evitar que la lesión se siga progresando. ¿Por qué les cuento esto? Porque la lesión reversible se ve en el electrocardiograma en la onda T. La onda T me muestra la lesión reversible. O sea, el paciente que llega, usted está en el rural, ¿en qué? En el Tarra, y le llega alguien diciendo, se levantó 5 de la mañana y doctora, le llegaría a urgencias del pueblo y lo tratamos como 10 minutos con un dolor en el pecho, no se le quita. Usted le toma el electro y puede que lo único que encuentre son alteraciones de la onda T, onda T invertida o una onda T un poco más picudita. Y eso le dice que el paciente está en lesión reversible, o sea, está en isquemia, todavía no está está en isquemia. Usted pues empieza a armar la remisión, la ambulancia del pueblo no está funcionando, entonces toca llamar al pueblo más cercano a que traiga la ambulancia para poder llevar al paciente. Ya el paciente tiene 40 minutos con el dolor y usted le repite el electro y ya van a encontrar que no solamente la alteración es de la onda T, sino el segmento que ST. Entonces ahí sí ya lo encuentran supradennivelado o infradennivelado. Y cuando ya se encuentran alteración del segmento ST, el paciente y las células ya entraron en ¿qué? Lesión irreversible. O sea, las células ya pasaron de isquemia a lesión. Ya ahí empiezan los miocardicitos a romperse, a liberar proteínas, a liberar los componentes solares. Empiezan las células a morir. No mueren todas de una vez. No es que a los 40 minutos todas las células entraron en lesión irreversible y se mueren. Pero sí, esa alteración me dice ya el paciente está teniendo ya una necrosis miocárdica. Entonces la alteración de segmentos que esté más cerca de la onda T o sea, ¿Qué? la alteración del segmento Simplemente ustedes lo encuentran esto que está acá. Esta línea que está acá. Super. O pum, acá cae infla. Entonces viene QRS, ustedes ven algo así, y sube otra vez a una onda T. Incluso a veces no aparece la onda T termina funcionando así. Con el ST y ustedes ven QRS y una cosa así larga. Y eso sería el supra. La diferencia entre el supra y el infra es que en el supra hay una necrosis de toda la pared miocárdica. ¿Sí? Esto es el corazón, esto es el ventrículo izquierdo y ese es el grosor de la pared. En el supra, en el infarto con supra,
todo este grosor se está necrosando. En el infarto con infra, solamente una partecita, la parte interna. Solo una parte. Esta parte no se está necrosando, la parte interna. Después le explico eso por qué sucede. Y electrocardiográficamente yo trato de explicarles de la mejor manera por qué se ve con sombra, por qué se ve con luz. Entonces, ya la lesión irreversible del miocardio empieza a verse en el segmento de CT. No, que definitivamente la ambulancia no llega. La ambulancia la mandaron a pedir de otro pueblo y la ambulancia no llega. Y ya tenemos 2-3 horas con el paciente acá esperando. Las guías de manejo le dicen que tienen que hacer en esa situación. Usted le da el manejo farmacológico y la guía le dice de donde usted está hay más de 120 minutos para llevarla a un tercer o cuarto nivel para que le hagan intervención coronaria percutánea, ¿sí o no? Usted se responde esa pregunta. Si la respuesta es sí, me voy a demorar más de 120 minutos en llegar a la Duarte o la San José, porque estoy en el TARA, entonces usted inicia trombolisis con medicamentos. Y la guía le va diciendo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Pero igual, si uno se demora mucho, ¿sí? O el tratamiento no es suficiente o efectivo, el paciente ya termina necrosándose esa pared miocárdica, no necesariamente el paciente tiene que morir. No necesariamente el paciente tiene que morir ahí. Si es un infarto bastante extenso, pues sí, pero si es un infarto de una cara, de una parte, no necesariamente va a morir el paciente. Y el paciente, con el tiempo, esa pared o ese pedazo de músculo se pierde y queda una cicatriz. Ahí ese músculo no se regenera, ustedes saben que el músculo no se regenera, queda una cicatriz y esa cicatriz no es funcional, o sea, esa cicatriz no sirve para contraerse. Entonces ahí el paciente va perdiendo masa muscular miocárdica. Si después en 6 meses tiene otro episodio y pasa lo mismo, ahí va sumándose hasta que el paciente llega a una insuficiencia cardíaca por todos esos antecedentes. Y entonces después se dice que el viejito vuelve en 1 año a consulta, al fin de ese día ni se pudo remitir ni nada, no se murió, bueno. O se pudo remitir pero ya llegó muy tarde a la Duarte, San José. Y bueno, nada, observación, no le hicieron intervención ni nada porque ya esa parte del músculo se había perdido, le han salido y el viejito llega a consulta 6 meses después, usted le hace un electrocontrol y va a encontrar en esa cara que se estaba necrosando una onda Q patológica. Si quieren hoy buscan la definición de la onda Q patológica, pero tiende a ser la misma onda Q que está allá, más profunda y un poquito más ancha. Esa onda Q le dice a uno que el paciente ya tuvo una necrosis miocárdica ahí y que tiene una cicatriz. ¿Listo? Eso le dice. Y esos son como todos los pasos electrocardiográficos que uno encontraría en un infarto, pero se lo estoy mencionando así por encima. La onda T, entonces, se va a ver, bueno, ¿qué representa la onda T? Repolarización ventricular. Luego les explico por qué la onda T se ve positiva, porque técnicamente no debería ser así. No sé si se lo preguntaron, pero cuando uno estudia electrocardiograma uno dice por qué la despolarización de los ventrículos, si es una carga inversa a la repolarización, porque las dos se ven como ondas positivas. ¿No se preguntaron eso? Entonces después se los contesto. Porque eso depende de la forma en la que el corazón se repolariza. El corazón se despolariza de una forma, pero se repolariza de forma inversa. Entonces eso me da esa onda así, pero después les explico. La onda T, por el momento, que representa repolarización ventricular, suele ser un poquito asimétrica, en el sentido que si le dicen que viene una onda T por la mitad, ya tiene una parte que es como más pendiente a la inclinada y otra que es como más suave, como un trampa. Las ondas T tienen que ser así, un poquito asimétricas. En la onda T vemos alteraciones, por ejemplo, en el infarto, en los primeros momentos, en el isquemia, vemos alteraciones de la onda T, si una inversión de la onda T o
tiene que volverse como pingüinita la otra. En los trastornos del potasio, como la hipercalemia, la onda se tiende a volverse picuda. Y en algunos trastornos electrolíticos se altera por la presión. Listo. Esas son las ondas que ustedes van a encontrar en el electrocardiograma y cada una de ellas pues, puede estar involucrada en situaciones patológicas distintas. ¿Claro hasta ahí? Sí. Eso es lo que les había comentado en el papel. Esos son los tiempos. Entonces, en el eje horizontal está primero arriba lo que yo les dije, miren, 5 cuadrados grandes, miren la flecha roja. 5 cuadrados grandes me representan 25 milímetros, o sea, un segundo. ¿Sí? ¿Por qué 25 milímetros? Porque cada cuadrito de esos chiquitos mide 1 milímetro. Y cada cuadrito grande tiene 5 cuadritos pequeños. Entonces cada cuadrito grande tiene 5 milímetros. Y 5 por 5 es 25. Entonces 5 cuadros grandes, un segundo. ¿Sí? Un segundo. Cada cuadro grande de esos, cada cuadrito grande, entre estas líneas oscuras, cada cuadro grande de esos pues tiene 5 cuadritos pequeños y lo vamos a colocar en un valor de 0 por segundo, pues a mí me gusta 0.20. Si usted suma esto, tiene sentido, porque acá cuánto valdría esto, el tiempo, 0.20, y acá 0.40, 0.60, 0.80, 100, y en 100 sería ya un segundo. Entonces, con este valor le damos un valor de 0.04 segundos a cada cuadrito de estos chiquititos. O sea, sacando la división de eso. Si usted suma cada cuadrito chiquito de esos 0.04 segundos y lo multiplica por 5, que es un cuadrado grande, le va a dar ¿cuánto? 0.20. ¿Listo? Y ahí sale el valor de 0.04 segundos de cada cuadrito chiquito. Por eso, cuando yo les digo que la onda P dura aproximadamente 2 cuadritos y medio, 3 cuadritos máximo, ¿sí? Ya 3 cuadritos sería muy prolongado, más o menos 2 cuadritos y medio. Entonces, ¿cuánto les estoy diciendo que dura? Más o menos 0.08, ¿sí? Más o menos. ¿Cuánto era el tiempo que vimos en el capítulo anterior, que vimos antes de eso, de entre que se genera el impulso en el nodo sinusal hasta que el nodo ventricular lo produce? En total. 0.16, ¿cierto? ¿Cuántos cuadros serían? 4 cuadros. ¿Sí entienden por qué, cierto? 4 por 4, 16. O sea, 0.16 segundos. 0.16 segundos que tardaría la onda P y el segmento. ¿Sí? El segmento. Y todo eso varía en el intervalo. Por eso ustedes vieron en la diapositiva anterior que por acá había un cosito así, decía intervalo 0.16. Ese sería el tiempo casi que máximo entre que se genera onda P y el segmento P. Igual, algunos autores dicen, si usted ya ve que está pasando al quinto cuadro, ¿sí? O está ahogando casi los 5 cuadritos, ya hay una combinación patológica. Otros les dicen hasta los 0.16. Si ya usted ve que se pasa ahí lo que es un poquito, ya puede haber un bloqueo. Pero ese es el tiempo, 0.16. ¿Listo? Entonces, todo lo medimos con esos cuadritos pequeños porque nos da la precisión. Ahora, arriba en Y, ustedes ven la misma dinámica. Cada cuadrado grande, o mejor dicho, se los pongo así, 2 cuadrados grandes, ya los están viendo ahí, tendrían el valor igual a 1 milivoltio.
¿Sí lo ven ahí? Miren donde dice 0, milivoltios 0, arriba 0,5 y 1. O sea, 2 cuadrados grandes es 1 milivoltio. Por lo tanto, si 2 cuadrados grandes es 1 milivoltio, un cuadrado grande, ¿cuánto será? 0,5. Y un cuadrado pequeño valdría entonces ¿cuánto? 0,1. Mírenlo ya. Entonces, 0,1 vale cada cuadrito chiquito. Así como cada cuadrito pequeño en el eje horizontal vale 0,04, arriba vale 0,1. Entonces, 0,1, si 5 cuadritos pequeños forman un cuadrito grande, pues eso vale 0,5. Y 0,5 del otro cuadrado grande forma un milivoltio. Y ustedes van a medir los milivoltios en ese eje. Miren acá los milivoltios de la onda P, por ejemplo. ¿Cuántos serían los milivoltios de la onda P ahí? Como más o menos 0,15, ¿no? O sea, no, 0,015. Es decir, 0,1 vale, ¿sí? La mitad de oro. Entonces, miren, miren el montaje, por ejemplo, partiendo desde acá, de la onda de oro. Miren que llega casi al milivoltio. ¿Sí lo ven ahí? Y el de la onda T. Normalmente la onda que siempre tiene mayor voltaje en el electrocardiograma es la que se cofreo QRS hablando de la onda de oro. Entonces, el electrocardiograma a nivel mundial tiene una estandarización. O sea, por consenso, está estandarizado. Casi todos los países donde usted vaya van a manejar lo mismo. De pronto en algunos países de Europa o de pronto en Estados Unidos, porque en Estados Unidos cambia todo en cuanto a medidas. Ya se dan cuenta que ellos no miden como nosotros, sino miden en millas y no sé qué. No sé si en Estados Unidos será igual, pero la mayoría de países, y de pronto, por ejemplo, Latinoamérica, es exactamente lo mismo. Y entonces, la velocidad a la que se mueve el electro, o sea, la maquinita va pasando el electro y va marcando. El electro se mueve a una velocidad de 25 milímetros por segundo, o sea, de ahí sale esta medida. O sea, cada segundo que pasa en el electro, cada segundo que pasa, ya se han recorrido esos 5 cuadritos. ¿Listo? Y de ahí es que salen todas las medidas que hemos estado hablando de esa estandarización. Si de pronto se van a mover con un país extraño, Europa, alguna cosa, pues para intentar o tener en cuenta cómo se mueve ese electro. Pero normalmente está estandarizado de esta manera, tanto el voltaje como el tiempo. Esto es más de lo mismo, de dónde salen las cosas. ¿Listo? Bueno, creo que vamos a hacer. Vaya a repasar.